Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Me pueden ir escribiendo en el chat de dónde se están conectando, cómo se enteraron de este webinar y nosotros vamos dando respuesta. Les doy la bienvenida a esta sesión muy interesante porque ahora vemos cómo los niños están absorbidos por estos sistemas tecnológicos y de pronto ya no los vemos jugar en las calles como antes. Y bueno, el día de hoy, conectado y saludable, el impacto de las tecnologías en la salud de los pequeños, un tema súper interesante y la verdad muy útil para todos aquellos que tienen pequeñitos en casa para saber estos tips, estrategias de cómo, pues, quitarlos un poquito de las pantallas y, pues, hacerlos que se involucren un poco con el contexto, ¿no? Con el medio ambiente. Mi nombre es Verónica Soto, yo los voy a acompañar en esta sesión. Si tienen dudas, preguntas en el chat, podemos irnos escribiendo. Si tienen ahí algún comentario que hacer o levantar su manita y unirse a la sesión, estaría increíble. Les doy las reglas de este webinar. Pues mantener la cámara encendida, si tienen la posibilidad, tienen el acceso y tienen el gusto por hacerlo, nos gustaría a nosotros también para irnos conociendo, levantar la mano y unirse a la conversación. Ya les decía, si tienen ahí algún comentario que hacer o aportar, la verdad es que nos encantaría que se unan a la plática o mantener el micrófono pues cerrado si no tienen algo que comentarnos para no distraer. Les presento a todos ustedes a la doctora Cintia Ramos Becerril. Ella la verdad es que es una buenaza en el tema pediátrico, ella es médico pediatra y la verdad es que tiene mucha experiencia en el tema de salud infantil, ha tenido más de 15 años de experiencia en el cuidado integral de salud infantil, experiencia en ámbito institucional y también en el ámbito privado. Ha sido profesora en programas de integración de la pediatría con otras especialidades y ha participado en numerosos congresos y cursos de especialización y de actualización en pediatría y alergia e inmunología. Doctora, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buen día. Bien, Buenos gracias. días. Gusto en estar aquí. Perfecto. Cuando guste, iniciamos. Sí, ya iniciamos, por favor. Bueno, buen día a todos. Bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros en este tema, que es un tema de actualidad y muy interesante. Vamos a ver qué es lo que vamos a aprender hoy o los objetivos que tenemos para aprender el día de hoy. Es por qué este es un tema de actualidad, cuál es la importancia de estudiar el efecto de las pantallas en los niños, qué recomendaciones existen para el uso de la pantalla de acuerdo a la edad de nuestros hijos, qué ocurre en la niñez a nivel cerebral, alteraciones en el lenguaje y sociabilidad asociadas al uso excesivo de pantallas, cuáles son las alteraciones en lenguaje, visión y cambios anatómicos y fisiológicos que se presentan por el exceso de las pantallas, cuál es el papel que los cuidadores tienen en el buen uso de las pantallas y cuáles son los trastornos de sueño y conducta a los que nos llevan este tipo de este, exposiciones. La que sigue, por favor. Bueno, este es un tema de actualidad porque cada día estamos más inmersos en el uso de las pantallas y es algo que estamos viendo desde la década de 1990, ya que ha aumentado el consumo de material audiovisual. Particularmente desde el inicio del confinamiento por la pandemia de COVID-19, hemos estado expuestos como humanidad al uso de pantallas en mayor cantidad de tiempo. Es importante que pues nuestros niños son una población vulnerable al estímulo ambiental y están atravesando periodos críticos importantes en su desarrollo y ellos también se han visto más expuestos al consumo de material audiovisual. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es la importancia del efecto del estudio del exceso de pantallas en nuestros niños? Ya hay información claramente documentada respecto a que la exposición excesiva a pantallas es perjudicial debido a que hay alteración en desarrollo del lenguaje, desarrollo en alteraciones de la visión, alteraciones en la salud física, alteraciones en la socialización, alteraciones en nuestro ciclo sueño, vigilia y calidad de sueño, y alteraciones a nivel neurológico en unos sistemas conocidos como sistema límbico, que es el que desarrolla la conducta, el impulso y las emociones. Y de estos el sistema mesolímbico dopaminérgico, que es aquel que nos controla impulsos y emociones. Depende principalmente del efecto de las pantallas de la edad al momento de la exposición. No es lo mismo exponernos a los 5 años o a los 8 que a los 6 meses, del tiempo que estemos expuestos a la pantalla y de si estamos o no acompañados, hablando de niños, ¿verdad? Viendo o no las pantallas. La que sigue, por favor. Bueno,
¿Qué recomendaciones existen para regular la exposición a pantallas de acuerdo a la edad de nuestros hijos? Se recomienda en general establecer límites coherentes sobre el tiempo que van a estar los niños expuestos a la pantalla y el contenido que van a consumir, ¿de acuerdo? En mayores de 6 años. Particularmente en menores de 2 a 5 años de edad, se aconseja como máximo 1 hora de pantalla al día y siempre con acompañamiento. En menores de 2 años no se recomienda el uso de pantallas, a excepción de algunos minutos de videochat con acompañamiento. En los mayores de 6 años, máximo 2 horas de exposición a pantallas en 24 horas. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué ocurre mientras somos niños a nivel cerebral? Durante la niñez, que es el grupo de edad entre 0 y 11 años, existen muchos periodos críticos en el desarrollo en los que la plasticidad cerebral es especialmente sensible a los estímulos ambientales. Cualquier estímulo puede influir en el desarrollo neuronal y estos estímulos pueden ser positivos o negativos. Son positivos al establecer conexiones ordenadas y armónicas a nivel cerebral. Y pues obviamente son negativos cuando se alteran esos procesos de conexión neuronales que son diferentes de acuerdo a la edad en la que se exponga al niño a la pantalla. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver ahorita la situación de cuáles son las alteraciones en lenguaje y socialización que se presentan y que están documentadas. En los menores de 6 años, una exposición elevada a la televisión se relaciona con alteraciones en las habilidades de motricidad gruesa. ¿Por qué? Porque los niños están recibiendo estímulos. La pantalla nos da 3 tipos de estímulos: estímulo de luz, estímulo de sonido y estímulo de movimiento. Y ese estímulo se va a nuestra parte de la corteza frontal. La corteza prefrontal, y esa es la que se está desarrollando y se termina de desarrollar alrededor de los 21 años. Entonces, esa exposición repetida a los estímulos visuales de las pantallas va a generar que no se desarrolle toda la motricidad como debe de ser. El tiempo en el uso pasivo de pantallas, entendiendo como televisión o videos en cualquier dispositivo, sea pantalla, celular, tablet, computadora, televisión, se asocia negativamente con la función ejecutiva, que es la de ejecutar acciones, y ejecutiva también a nivel de pensamiento. Las habilidades sociales, porque están inmersos en la pantalla sin interactuar con el medio que les rodea, y en el rendimiento escolar, particularmente en matemáticas y ciencias. ¿Por qué? Porque son materias o áreas de conocimiento en las que se requiere de mucha atención, y es justamente la función de atención la que se ve alterada con el uso excesivo de las pantallas. Y a nivel del lenguaje, bueno, vamos a ver que existen periodos críticos de desarrollo y que pueden durar algunos toda la vida, pero algunos tienen un periodo particular que hay que cuidar para que se dé su desarrollo al máximo. Por ejemplo, la adquisición de nuevo vocabulario se desarrolla alrededor de toda la vida, pero tiene su máximo desarrollo alrededor de los 18 meses, o sea, al año y medio de edad. Entonces, aquí lo que pasa es que si tenemos a un niño expuesto los primeros 6 año y medio de su vida a exceso de pantallas porque le damos el celular para que no llore, para que no haga berrinche, para que me deje platicar, entonces obviamente ahí no estamos desarrollando el lenguaje en esa edad, que es un periodo muy crítico. O ese es un periodo muy corto, pero finaliza generalmente antes del primer año o entre el año y medio. Pero el aprendizaje, por ejemplo, de los sonidos, ese termina antes del primer año. Entonces, es muy importante que a nuestros niños a esta edad, como nos recomiendan las asociaciones internacionales de pediatría, pues evitemos la exposición a las pantallas. La siguiente, por favor. Ahora, una mayor cantidad del tiempo de uso de pantallas en la niñez, incluyendo la televisión de fondo, o sea, que la tele esté prendida aunque el niño no la esté viendo, se ha correlacionado con un menor desarrollo del lenguaje y de otras habilidades cognitivas y motoras.
La edad de inicio, como les comenté previamente, es un factor determinante en los efectos deletéreos de las pantallas y su postergación se relaciona con mejores habilidades lingüísticas. O sea, es muy importante postergar lo más que podamos la exposición a la televisión o pantallas en los menores de 2 años, nada, ¿no? Como les mencioné, y antes de los 6 años, pues lo menos que sea posible. Por ejemplo, existen programas pedagógicos muy bonitos que están dirigidos para niños preescolares. Todos conocemos, por ejemplo, Plaza Sésamo. Son programas que pueden darnos mucha información y aprendizaje a los niños en edad preescolar, o sea, a partir de los 3 años, pero son perjudiciales en menores de 1 año, porque los efectos visuales que generan las pantallas a nivel neurológico, pues van a ir alterando lo que vimos anteriormente en cuanto a desarrollo de lenguaje y habilidades también sociales. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver también alteraciones en la visión que se producen por el exceso a la exposición de pantallas. Existen dos principalmente, una es el astigmatismo, que es la alteración en la forma de la córnea, y entonces vamos a tener problemas para ver cosas de lejos y de cerca. Y esto se vio también bueno, lo hemos visto en adultos que usan exceso de pantallas, son problemas que también desarrollan los adultos, pero particularmente en los niños, pues nos interesa mucho porque es un globo ocular que está en desarrollo todavía, está en crecimiento. Entonces, el riesgo de desarrollar astigmatismo aumenta en los niños que tuvieron sus primeras exposiciones a pantalla antes de los 3 años, y este riesgo es mucho mayor cuando estuvieron expuestos a pantallas durante el primer año de vida. A mayor tiempo de exposición frente a las pantallas, tenemos más riesgo de desarrollar astigmatismo. Y la miopía, que es este crecimiento deformación en crecimiento del globo ocular, que es lo que la alteración se da a nivel del cristalino, que es el que nos ayuda a ajustar la visión de cerca y de lejos. El niño miope no va a ver bien de cerca. Entonces, los niños expuestos a pantallas entre el año y 2 años de edad tienen mucho más riesgo de presentar miopía cuando la exposición excede 1 hora al día. Y los niños expuestos a pantallas mayores, expuestos a pantallas durante 4 o más horas, presentan mayor asociación con la miopía. Aquí podemos, como recomendación, pues obviamente regular el tiempo de exposición a la pantalla, pero también, por ejemplo, por cada 20 o 30 minutos de exposición a pantalla, hay que descansar de la vista hacia la pantalla y entonces hacer unos ajustes para poder mantener un poco más la salud visual. Entonces se recomienda durante 20 segundos ver un objeto cercano a nosotros durante 20 segundos y luego otra vez fijar la visión en un punto lejano, regresar 20 segundos, regresar al cercano y regresar, o sea, y ya, visión normal, ¿no? Hacemos ese ejercicio cada 20 o 30 minutos y disminuimos un poco el riesgo, pero bueno, en nuestros niños lo recomendable es regular el tiempo de exposición. La siguiente, por favor. Ahora, respecto a las alteraciones en salud física, pues básicamente el exceso de uso de pantallas está asociado a que el niño está más tiempo sentado, no tiene actividad física y entonces ya la Organización Mundial de la Salud ha hecho recomendaciones respecto a que al favorecer la actitud sedentaria con el uso de pantallas se incrementa el riesgo de obesidad. La utilización de estas tecnologías nos puede ocasionar que los niños dejen de hacer otras actividades que son significativas e importantes en el desarrollo, como desarrollar habilidades interpersonales, pues platicar con el que está en casa con él, desarrollar habilidades de comunicación, y eso también nos ayuda a desarrollar habilidades en desarrollo del lenguaje, por ejemplo, cuando están formándose el lenguaje en nuestros niños, y pues también están perdiendo la oportunidad de aprender habilidades motoras. En vez de caminar, hablar, dibujar, correr, están en la pantalla. Entonces, si es excesivo el uso de pantalla y sobre todo cuando el uso de la pantalla nos está restringiendo el tiempo de hacer otro tipo de actividades importantes para el desarrollo, pues hay que encender la alarma ahí y poder limitar un poco más el uso de pantalla en los niños. La siguiente, por favor. Respecto a los efectos en la sociabilidad, bueno, aquí hay unos estudios muy interesantes en diferentes grupos de edades. Se ha visto que, por ejemplo, en pacientes entre 6 y 18 meses de edad, entre 6 y año y medio, 6 meses y año y medio, el incremento de exposición a las pantallas
se ha asociado a conductas agresivas y a que tengan reactividad emocional, porque los niños en esta edad tienen que aprender a regular la emoción y entonces como estamos exponiendo constantemente a nuestra corteza prefrontal, estar continuamente en recompensa rápida, entonces al niño se le quita y entonces va a tener conductas agresivas y reactividad emocional. La exposición también a pantallas a edades tempranas, especialmente en los primeros 3 años de edad, se puede relacionar con un mayor riesgo de conductas autistas. Esto es alteraciones en la conducta social y en la comunicación y con patrones de conducta restrictivos y repetitivos. Ojo, no es que cause autismo, causa alteraciones en la conducta que se pueden asociar a conductas autistas. De hecho, hay una teoría en la cual se ha propuesto el autismo virtual, en el que el niño tiene este tipo de conductas en las cuales se aísla de su medio externo, pero al retirar los dispositivos electrónicos a los niños pequeños que tienen estas conductas, mejoran de forma notoria. Entonces, hay que tener mucha capacidad de observación a nuestros niños y ver que, bueno, si le estoy prestando el celular para ver una caricatura o un video y le quito el celular y el niño está empezando a enojarse, a hacer berrinche o no me hace caso porque está metido en el celular, bueno, pues es un foco de alarma para empezar a retirar esos dispositivos a nuestros niños e integrarlos a su medio ambiente o su medio social que los está rodeando. La siguiente, por favor. También vemos que, por ejemplo, en cuanto al desarrollo del lenguaje, entre los 9 y 30 meses de edad, o sea, entre los 9 meses y los casi 3 años, el aprendizaje de nuevo vocabulario es mucho mejor y más significativo cuando este aprendizaje se da a través de una relación cara a cara, incluso entre pares, entre niños, ¿de acuerdo? También se ha visto que funciona también mediante videollamada, pero videollamada corta y supervisada, a diferencia de cuando se da por un medio no contingente como un video televisado o un audio. ¿Por qué? Porque también para poder hablar necesitamos ver qué movimientos estamos haciendo para poder desarrollar el lenguaje. Y el aprendizaje a través del lenguaje, pues también a través frente a una pantalla se puede ver potenciado si el niño está acompañado con otra persona y siempre y cuando el contenido sea educativo, ¿no? O sea, tampoco son tan malas las pantallas, pero lo que no es correcto es abandonar a nuestros niños en las pantallas exceso de tiempo y sin estar acompañados o supervisados. La siguiente, por favor. Bueno, el uso indebido. Bueno, otro efecto en la sociabilidad, y esto va relacionado a nosotros adultos como cuidadores, es que el uso indebido de pantallas por parte de los cuidadores puede afectar indirectamente a los niños. ¿Por qué? Porque entonces va a disminuir de forma significativa la atención del padre o cuidador al niño, reduciendo la cantidad y diversidad de palabras que se intercambian entre padres e hijos, ¿no? Incluye teléfonos móviles, televisión, tablet, iPad, lo que sea. El adulto está aislado viendo la pantalla y entonces obviamente está descuidando ese tiempo de desarrollo de muchas habilidades con los niños que están en crecimiento. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué cambios físicos y anatómicos se han comprobado que existen a nivel neurológico? Y esto es súper importante, no porque... no porque sea neurológico, no suene así como que eso no es para mí, pero es muy importante porque si nosotros entendemos este tipo de cambios y lo que las áreas en las que desarrolla, pues vamos a poder ver el daño que se está generando en nuestra infancia, en nuestras infancias por el exceso de uso de pantallas. Particularmente se han visto cambios en la integridad de la materia blanca del cerebro. El cerebro tiene la corteza externa, que es la gris, y la parte de adentro, que es la parte blanca. Es como una, pensémoslo como si fuera una fruta, ¿no? Un mamey, la cáscara es la corteza cerebral y toda la pulpa es el área blanca. Entonces, esta materia blanca conecta regiones del cerebro que están involucrados, entre otras cosas, entre el procesamiento y la producción del lenguaje en menores, en todos, ¿no? Pero hay cambios en esta materia blanca en los menores entre 3 y 5 años, o sea, ya hay cambios anatómicos que nos están hablando de que ese desarrollo neurológico en nuestros niños no se está llevando a cabo de forma armónica. Existen, por ejemplo, en dos áreas, área de Wernicke, que está involucrada en el lenguaje receptivo, o sea, en ver lo que entiendo, y con el área de Broca, que es con lo que expreso. Entonces, esas áreas neurológicas están en la materia blanca y en esa materia blanca están encontrándose esos cambios anatómicos. En niños mayores,
Ya en niños que tienen, por ejemplo, problemas de adicción a las pantallas, que se han hecho resonancias magnéticas para ver la sustancia blanca a nivel cerebral, en estos niños entre 8 y 12 años ya se han encontrado alteraciones en otras vías neurológicas, que se conocen como tractos neurológicos, que conectan las zonas que están involucradas en el reconocimiento del lenguaje y en áreas encargadas del control cognitivo y del lenguaje. Entonces, ya estamos teniendo problemas, por ejemplo, con estos niños. Son niños que no entienden lo que se les está diciendo, no entienden las indicaciones que se les dan, no tienen un lenguaje fluido y tampoco reconocen las emociones. Es muy importante. Están generando cierta falta de empatía. La siguiente, por favor. ¿Qué papel tenemos como cuidadores? Y aquí sería lo más importante. Una es siempre estar al pendiente de los niños que están a nuestro cargo. Y otra es, bueno, ¿qué uso podemos darle positivo a las pantallas? Para favorecer, por ejemplo, el adecuado desarrollo del lenguaje, podemos hacer lectura compartida, idealmente pues con un libro, ¿verdad? Si no lo tenemos, podemos descargar un cuento en la pantalla, pero leérselo al niño, ¿de acuerdo? No el video que el video que lee el cuento, no, o sea, descargamos el libro y leemos de forma compartida el libro. ¿Por qué? Porque el niño también, en la forma en la que yo se lo estoy leyendo, va a aprender a hablar y va a desarrollar pues mucho más cantidad de vocabulario y lenguaje, y además de que va a desarrollar el vínculo, ¿no? Con la persona que lo está cuidando. Otra es que podemos utilizarlo para enseñanza del alfabeto. ¿Por qué? Porque pueden aparecer las letras, los sonidos y entonces jugar a repetir sonidos. Lectura de palabras para que aprendan más vocabulario y pues va a mejorar esto las habilidades de expresión oral y de lectura, pero tiene que estar supervisado. No se vale dejar al niño ahí para que ponga cuentos y se lo cuenten ahí. Sí debe estar supervisado porque también el niño puede tener ciertas dudas y no va a tener quien se las resuelva. ¿De acuerdo? Entonces es importante generar el vínculo. La siguiente, por favor. Otra es muy importante con respecto al efecto de las pantallas. ¿Cuáles son las alteraciones que tenemos en los patrones del sueño? Aquí vamos a iniciar hablando de que nuestro desarrollo cerebral inicia desde que estamos en el útero de nuestra madre, ¿de acuerdo? Ahí empieza el desarrollo del cerebro y el punto máximo de desarrollo de esa plasticidad cerebral y el desarrollo de la neuroconductual ocurre durante los primeros 3 años de vida. Entonces, al nacer, estamos generando, desde que nacemos y durante los primeros 3 años de vida, estamos generando cerca de 700 conexiones neuronales cada segundo. Y dependiendo de la calidad de los estímulos externos que recibamos de nuestro medio ambiente, es cómo se van a generar la calidad de las conexiones neuronales. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a entender como un árbol que está en crecimiento. Si tenemos un arbolito, un árbol, lo vamos podando y vamos haciendo que las ramas vayan creciendo y se vaya formando de forma armónica, ¿de acuerdo? Pero si esas conexiones no se dan de forma armónica, entonces empieza a salir una rama por acá, otra rama por acá y tenemos un árbol todo en crecimiento también, pero sin conexiones adecuadas. Eso es lo que genera el efecto de la pantalla a nivel neurológico. Conexiones neuronales no armónicas que van a tener el efecto negativo en las conductas, en el lenguaje, en el sueño y en lo que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante mientras estamos en desarrollo y aunque ya seamos adultos, el sueño. El sueño es muy importante para el desarrollo neurológico. ¿Por qué? Porque es durante el sueño donde tenemos la capacidad de hacer una síntesis de los conocimientos que estamos adquiriendo durante el día y entonces los conocimientos útiles los almacenamos y los no útiles los desechamos. Pero si no tenemos una adecuada calidad de sueño, pues entonces no tenemos esta adecuada integración de los aprendizajes durante el día para integrarlos a nuestra memoria. Ahora, la exposición desde edad temprana a pantallas electrónicas por periodos prolongados altera los patrones de sueño. Entonces estamos alterando el proceso de almacenaje de nuestro cerebro de todos los aprendizajes que tuvimos durante el día. La Organización Panamericana de la Salud pues ya ha documentado, ¿no? Y de hecho, como recomendaciones es que se evite el uso, bueno, lo que menciona es que el uso de pantallas se asocia con mayores problemas de sueño en los niños e incluso en los adultos
o con un dormir más corto. Y también el dormir más corto o dormir menos tiempo tiene efecto en nuestros niños. ¿Por qué? Porque no es solamente la cuestión de la memoria y del aprendizaje lo que se desarrolla mientras dormimos, sino también, por ejemplo, las hormonas que tienen que ver con el crecimiento. La hormona de crecimiento se libera en la noche, durante el sueño profundo, antes de las 12 de la noche, es su mayor pico. Entonces, también podemos estar afectando el crecimiento físico de nuestros niños porque no los dormimos a tiempo, porque el estar viendo la pantalla les afecta el horario de sueño, la calidad de sueño, y entonces pues también tenemos problemas en la liberación de ciertas hormonas que son muy importantes durante el desarrollo y el crecimiento de los niños. La siguiente, por favor. Bueno, existe una hipótesis respecto al por qué las pantallas afectan la calidad de sueño. Y esta es que las pantallas generan luz azul y esa luz azul tiene un objetivo a nivel de nuestro organismo que se centra principalmente en la melatonina, que es la hormona que producimos para dormir, y es la melatonina endógena, que es la que nosotros producimos. Y entonces la hipótesis que existe es que esa luz azul disminuye la producción de melatonina endógena y entonces el niño no va a querer dormir. ¿Por qué? Porque disminuye la síntesis de melatonina en las células que generan esta hormona para dormir, que se llaman pinealocitos, que están en la glándula pineal, aquí en el piso abajo de la hipófisis, en el centro de la cabeza, ¿sale? Y entonces se ha visto que hay disminución tanto de la melatonina de nuestra glándula pineal, hay disminución de melatonina circulando en nuestra sangre, en nuestro plasma, y en experimentos en animales, en ratones, y en niños que tienen problemas para dormir, se ha visto que también los metabolitos derivados del procesamiento de esa hormona para dormir, que es la melatonina, está disminuido en ratones y en seres humanos. Entonces, esta luz de onda corta que se emite por medios electrónicos lo que hace es suprimir la secreción de melatonina en el cerebro y esto va a alterar la regulación de los ritmos circadianos del niño. El ritmo circadiano no es más que el ciclo día-noche y eso va en relación al ciclo de estar en vigilia, estar despiertos, a estar dormidos. Se ha asociado el que tener la televisión en el dormitorio prendido antes de dormir se asocia con una peor calidad de sueño en niños entre 1 y 14 años. ¿Por qué? Porque esta luz azul va a estar afectando el tiempo en el que el niño alcanza el sueño y las horas de descanso. Y con mala calidad de sueño y dificultad para poder dormir en niños más pequeños. En niños entre 6 y 36 meses, el niño está más irritable para poder conciliar el sueño. O sea, ese tiempo de conciliar el sueño se ve alterado por el uso de la pantalla en el dormitorio, pero por el uso de la pantalla encendida en el dormitorio, ¿de acuerdo? A la hora de dormir. De hecho, la recomendación es 1 hora antes de dormir, idealmente 2, suspender las pantallas. Nada de pantallas antes de dormir, ¿ok? La siguiente, por favor. Otra es, bueno, dentro de los estudios que se han realizado en pacientes en relación a los patrones de sueño, es que el retrasar la hora de dormir va a dar como resultado un proceso de desplazamiento del sueño inducido por las pantallas, y esto va a implicar 1 hora de acostarse más tarde, pero no 1 hora de despertarse más tarde, o sea, el tiempo de dormir va a ser más corto, y esto se observa en niños adolescentes, en niños, este estudio lo hicieron en niños de 11 a 13 años, o sea, el retraso de 1 hora de dormir por el uso de pantallas va a hacer que el niño se acueste 1 hora más tarde porque no se puede dormir, o sea, os duerma más tarde, la consolidación del sueño se retrasa, pero la hora de levantarse no se afecta. Entonces está durmiendo menos horas. Y también es importante ver que nuestros niños requieren dormir a esta edad del estudio, entre los 11 y 13 años, alrededor de 8 a 9 horas. Entonces se va a afectar el tiempo de sueño. Y el proceso de cambio del horario de sueño en donde el uso de medios electrónicos da como resultado 1 hora de acostarse y despertarse más tarde, se da en la edad adulta. O sea, el adulto que se ve desvelado por estar usando pantallas, ese sí se despierta más tarde, ¿de acuerdo? Pero en los niños no ocurre esto. La siguiente. Bueno, entonces vemos que una mayor exposición a pantallas y la presencia de pantalla en el dormitorio durante la primera infancia y niñez se relaciona con menos tiempo de sueño por la noche. Y esto va a tener repercusiones en el atesoramiento del conocimiento adquirido durante el día,
y en otro tipo de cosas como, por ejemplo, el crecimiento de los niños. El sueño tiene un papel central en el aprendizaje y procesamiento de la memoria, fomentando etapas como la consolidación y codificación del conocimiento, como lo mencionaba previamente. Entonces, el papel del dormir es fundamental, pero no solo es dormir, sino es la calidad del dormir. Una menor eficiencia del sueño y una mayor latencia, o sea, un tiempo mayor para para poder dormir a partir de que nos acostamos, se asocia con una peor memoria auditiva y visual. Y una noche de sueño restringido o de exposición excesiva a pantallas puede afectar las funciones cognitivas. El niño no va a estar en la misma capacidad neurológica para tener al aprendizaje que requiere al día siguiente en la escuela. ¿Ok? La siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, pues una alarma, ¿no? Que nos puede encender las alarmas como cuidadores. Y esta es que mientras el sueño sea menor de 10 horas al día en niños que son menores de año y medio, va a predecir problemas de emoción y de conducta. Entonces, si estamos exponiendo a nuestros niños a pantallas a esta edad, que no es lo correcto, pero además nuestro niño está durmiendo menos de ese tiempo, pues podemos entonces intervenir ahorita para irle quitando las pantallas y disminuir ese riesgo de alteraciones en problemas emocionales y conductuales. El sueño adecuado durante la etapa temprana es fundamental para el desarrollo de los niños, como ya lo mencionábamos, y pues las perturbaciones en el sueño se correlacionan con futuros problemas del lenguaje, de obesidad también, porque existe estrés. La hormona de cortisol se genera su mayor pico a nivel de la madrugada, pero si el niño está estresado porque no duerme, está secretando un pico de cortisol, que es la hormona del estrés durante todo el día. Entonces son niños, los niños que no duermen también tienen más riesgo de desarrollar obesidad. Tenemos obviamente más riesgo de desarrollar problemas de salud mental, adicción sobre todo, y problemas de rendimiento escolar, que a lo mejor no lo vamos a ver en los niños chiquitos, pero sí vamos a ver más adelante en algunas diapositivas, como por ejemplo el rendimiento escolar por el efecto excesivo de pantallas desde los 4 o 5 años, lo vamos a estar viendo con problemas de atención a los 7. Entonces, los problemas de ahorita los vamos a ver reflejados de ahorita en preescolar o edad de lactantes, lo vamos a ver referido cuando nuestros niños estén en la primaria. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué cambios existen en nuestro cerebro que se asocian a la conducta por el exceso del uso de pantallas, ¿no? Hay anormalidades en estructuras muy pequeñas en sujetos que ya tienen dependencia a pantallas. Y aquí, bueno, se analizó un estudio muy interesante en niños entre 5 y 18 años ya con diagnóstico de adicción de dependencia a pantallas. Se hizo resonancia magnética, que es un estudio especial para ver cómo están las estructuras del cerebro más profundas que, pues, de otra forma no las podríamos estudiar. Y aquí se ha visto, por ejemplo, que la sustancia gris, que es esta capita externa de nuestro cerebro, en el área prefrontal, que es la que yo les mencionaba, que es la que nos controla el impulso, la emoción y la atención también, se ve alterada, igual que las estructuras implicadas en el sistema límbico. El sistema límbico es el que está muy en asociación con la memoria y el control de las emociones. Particularmente esas áreas que se mencionan ahí, que bueno, tiene importancia que se las aprendan, pero por ejemplo aquí hay una estructura muy importante que es la amígdala. La amígdala es la que nos da el impulso, el control del impulso de la ira. Entonces, si tenemos afección en esas áreas, nuestros niños no están teniendo un adecuado desarrollo de esas áreas y entonces pueden tener problemas de impulsividad. Tenemos también alteraciones que están junto a áreas de proyección como la corteza prefrontal, corteza orbitofrontal, que tiene que ver con el estímulo visual y que se va el estímulo hacia la corteza, y varios otros tipos de estructuras a nivel cerebral profundo que se ven alteradas, y todas estas estructuras están involucradas en procesos neurológicos muy complejos que van a modular la información para responder a los estímulos. Entonces, sí existen cambios, está documentado a nivel anatómico fisiológico, entonces tenemos que tener mucho cuidado con a qué exponemos a nuestros hijos y por cuánto tiempo lo hacemos. La siguiente. Otra es, por ejemplo, nuestro sistema límbico es aquel que va a procesar los estímulos que percibimos del medio ambiente durante toda la vida. Y entonces nos da la respuesta emocional, de memoria y de aprendizaje en conjunto con otras secciones del sistema nervioso, y eso va a determinar nuestra conducta o cambios también en nuestro metabolismo.
Existen también conexiones hacia la región de la corteza cerebral, como la corteza prefrontal, que es súper importante porque, como les mencioné al inicio, su desarrollo termina alrededor de los 21 años. Habitualmente en las mujeres termina un poco antes, en los niños puede ser un poco más tardía, pero en promedio a los 21 años. Entonces, esa corteza prefrontal es súper importante porque ahí se va a llevar a cabo la toma de decisiones, el desarrollo de nuestra personalidad y el razonamiento. Entonces, estamos afectando esa corteza desde que estamos exponiendo a nuestros niños desde muy, muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque esa corteza está acostumbrada a estar utilizando o recibiendo estímulos rápidos y entonces nuestros hijos están haciendo como un tipo de... Se están acostumbrando a hacer un escaneo rápido de la información y si no tienen más estímulo están buscando más, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto nos va a generar, por ejemplo, que nuestros niños no tengan la capacidad de estarse quietos en una conferencia, en una comida, en un restaurante, están corre y corre. ¿Por qué? Porque no, su corteza prefrontal está acostumbrada a recibir estímulo de forma constante y si no lo tiene, lo va a buscar. Y otra es que las afectaciones en el sistema límbico se han relacionado con graves desórdenes de conducta como depresión o desorden bipolar. Entonces, pues es importante, ¿no? Conocer todo esto. Lo que sigue, por favor. ¿Qué más? También hay cambios en la conducta relacionados a nuestras emociones y comportamiento que están mediados por el sistema límbico que se ve directamente afectado por este efecto de estímulo continuo de las pantallas. Y una es que hay menor entendimiento emocional. No son hábiles para predecir y explicar las emociones de ellos mismos y de los otros. Digamos, la empatía no se está desarrollando de forma adecuada. Se está alterando esa capacidad de desarrollar la empatía. Hay más riesgo de depresión y conductas suicidas en los pacientes que están, en los niños que están en exposición continua y excesiva a las pantallas. Y hay particularmente perturbaciones del sueño, que es característico del uso de pantallas por su uso extendido. Y otra cosa es que la adicción a las pantallas, pues además de adicción, tiene componentes negativos acompañantes. Una es que van a tener una pobre función cognitiva, porque la cognición nos la va a dar nuestra corteza prefrontal. Va a haber una disfunción en la toma de decisiones porque también ahí está involucrada la corteza prefrontal. Va a haber comportamientos impulsivos repetitivos y pensamientos negativos recurrentes. Y entonces esto nos aumenta el riesgo de que nuestros niños y adolescentes estén teniendo cada vez más problemas de depresión y estén incrementándose también las tasas de suicidio. La siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa? Bueno, respecto a la atención, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la pantalla, la luz azul, es que está sobreestimulando las neuronas, unas neuronas que generan dopamina del sistema igual mesolímbico de nuestro cerebro en las etapas tempranas en el desarrollo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y entonces, esto podría generar más adelante una actividad disminuida en este sistema y entonces ya no van a tener, ¿cómo decir? Ya no podría ocurrir con experiencias tempranas a medios electrónicos que lo que van a hacer es una excitación continua y puede ser un factor negativo en el desarrollo del TDA. No es que nos desarrolle TDA, sino que no va a ayudar a un niño que tenga TDA el estar expuesto a las pantallas. De hecho, son a los primeros a los que hay que retirarles la pantalla, ¿de acuerdo? Y el consumo de televisión diario a la edad entre 1 y 3 años está asociado con problemas de atención a los 7 años de edad. ¿Por qué? Porque estamos estimule de forma muy temprana esta corteza prefrontal y como les decía, no vamos a ver el efecto ahorita, o sea, a lo mejor ahorita el niño es un niño inquieto, ¿no? Y lo catalogamos como inquieto, pero los problemas de atención los vamos a ver alrededor de los 7 años, que es cuando ingresan a la primaria. Los contenidos de ritmo rápido, como son todos los estímulos de pantallas, programas de televisión, videojuegos, videos y demás, exigen poco nivel de atención y el niño pasa rápidamente a un modo de escaneo y entonces el niño va a estar buscando constantemente niveles de excitación más altos y eso va a dificultar la realización de actividades que exigen una atención prolongada, como son las tareas escolares o poner atención a problemas matemáticos. Por eso el desarrollo en matemáticas y ciencias se ve mucho más afectado. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una tabla, es como para resumir un poco cuáles son los efectos dependiendo de la edad a la que se vean expuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrito, aquí tenemos entre 0 y 5 años, en la primera
en la columna del medio, cuáles son los efectos que tiene la exposición de las pantallas. ¿Dale? Entonces, afecta negativamente el desarrollo de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque se aísla de su medio exterior. Hay riesgo de retrasos en el desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje, pues porque no está teniendo las actividades propias del niño: correr, jugar, brincar, saltar, hacer juegos de mesa, armar cubos, torres, etcétera. Hay riesgo de conductas autistas por ese tipo de efecto que tiene la luz azul, y adquisición de nuevo vocabulario es mucho más efectiva cuando se da por medio de una interacción cara a cara, a diferencia de cuando es una pantalla o un video. Hay alteraciones en la integridad de las estructuras más pequeñas de la materia blanca. Hay menos horas de sueño y más tiempo para tener que conciliar el sueño. Nuestro tiempo de latencia para conciliar se alarga cuando estamos frente a la exposición y presencia de pantallas en el dormitorio. Y acostarse más tarde y despertarse más tarde, pero no con menos horas de sueño, generando un cambio de horario. Y hay aumento en el tiempo en el que conciliamos el sueño, que es aumento en la latencia del sueño. Hay más tiempo para dormir a la hora de acostarse, o sea, tardamos más en dormir, y menos posibilidad de dormir más de 10 horas por la noche, porque en los niños chiquitos, este tiempo de que si me duermo más tarde, me levanto más tarde, cuando estamos bajo el efecto de pantallas, no se da. Y en los niños entre 6 y 11 años, la exposición temprana a la televisión va a asociarse con problemas de atención, que vamos a los 7 años. El uso de la tecnología tiene una asociación inversa con la duración del sueño cuando esta exposición es sobre todo entre semana, porque los levantamos más temprano para ir a la escuela, y hay una mayor dificultad para conciliar el sueño. Y en todos los grupos de edad, los efectos en general son bajo desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo, mejores habilidades lingüísticas cuando es contenido educativo, siempre y cuando esté acompañado. O sea, haciendo buen uso de las pantallas son muy, muy buenas, ¿no? Cuando las actividades son compartidas con los cuidadores, se favorece el desarrollo de habilidades de expresión oral y de lectura. Se generan obviamente peores hábitos cuando no tenemos horarios ni límites, como son el sueño, alimentación y actividad física. Vamos a formar malos hábitos desde chiquitos. Hay bajo rendimiento académico porque estamos alterando todas las conexiones neuronales que, en vez de crecer de forma armónica, están creciendo de forma pues más desordenada. Hay mucho menor densidad de tejido en las áreas de la corteza cerebral y de la subcorteza cerebral, que están relacionadas a una inteligencia verbal mucho más disminuida. Se alteran los procesos de socialización de los niños, y esto va a tener una baja habilidad de entender las emociones. Aquí es lo que mencionábamos, de que se afecta también en cierta forma el desarrollo de la empatía. Hay riesgo de desarrollar síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y problemas de conducta. Y pues hay concentraciones bajas de melatonina en orina, que pues básicamente lo que nos dan son alteraciones a nivel del sueño. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué podemos concluir de forma rápida de todo lo que hemos aprendido? Que la exposición temprana excesiva a la pantalla la exposición temprana y excesiva a la pantalla se ha convertido en un factor ambiental importante para el bienestar neuropsicológico de los niños. El consumo de contenido mediante dispositivos electrónicos antes de los 2 años está asociado con problemas en desarrollo conductual, social y del lenguaje. Entonces, lo más que podamos retrasar el uso de pantallas en nuestros niños será mejor. Siempre será mejor acabar cansados porque estuvimos corriendo, brincando, lo entretuvimos iluminando, armando y demás, que porque ya me cansé y le di el celular para que me deje de dar lata. Es posible que las afectaciones en la atención y sociabilidad sean menos deletéreas si esta exposición ocurre después de los 3 años, pero siempre con el tiempo controlado. Y de acuerdo a la edad, ¿verdad? Y se sugieren esfuerzos preventivos tempranos y un seguimiento de las recomendaciones de las asociaciones pediátricas para establecer límites coherentes sobre el tiempo y contenido que consumen los niños de acuerdo con su edad. Y bueno, estos son: antes de los 2 años, 0 pantalla; antes de los 6 años, entre los 3 y los 6, máximo 1 hora con acompañamiento; y después de los 6, máximo 2 horas. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda o pregunta. Alguien, estamos pendientes del chat, por si tienen dudas, o igual pueden abrir su micrófono y plantearle la pregunta a la doctora. Mientras, yo tengo por aquí un comentario, doctora. ¿Cómo sabemos o cómo vemos estas señales de que alguien ya está como un niño que ya tiene problemas de vista? Porque a veces no es tan fácil detectarlo, y muchas veces ya encontramos a niños que, vaya, o sea, aprenden a usar antes los dispositivos electrónicos que hablar, ¿no? Y que ya son expertos y todo, pero no sabemos cómo se desencadenan este tema, como nos comentaba el tema de la visión. ¿Cómo vemos esas señales? Porque a veces es difícil detectarlas y llevarlas al oftalmólogo o algún médico especialista para checar este tema de la visión. ¿Cuál sería como esas? Básicamente, el niño se acerca a todo.
O sea, se acerca así, ¿no? O sea, el celular lo tiene aquí, ¿no? Está pegadito, está jugando y se acerca mucho. Básicamente, los niños por naturaleza son hipermétropes. O sea, ¿qué quiere decir? No ven de lejos. El niño que normal, chiquito antes de los 3 años, corre y se estampa en la pared. O sea, ese es un niño normal, ¿de acuerdo? Pero el niño que está generando problemas de miopía es un niño que no ve las cosas de cerca. O sea, que si tú le acercas un dibujo, es muy fácil, o sea, acércale un dibujo, un libro, y entonces va a pegarse el libro para poder ver, porque no ve. Y bueno, como recomendación a todos los niños, como parte de su evaluación del desarrollo, a los 3 años deben de acudir a una consulta oftalmológica, tengan o no síntomas, precisamente para detectar de forma temprana alguna otra alteración. Pues básicamente es eso, el niño pues se acerca a las cosas, ¿no? Y el niño hipermétrope, o sea, el niño hipermétrope choca con todo, pero de cerca no tiene problemas. El niño que está desarrollando problemas de visión por la pantalla, su problema de visión es más de cerca, ¿no? Entonces, si tú le pones un dibujo, un cuento con ilustraciones o así, pues el niño para verlo se lo va a acercar demasiado. Perfecto. Y si tenemos el lado contrario, por ejemplo, tenemos niños muy activos que, vaya, de pronto su pila nunca baja y están juega y juega y juega, pero a veces también como adulto dices, ya tranquilízate un poquito y de todas formas no conseguimos que duerman temprano. ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, que hay tips para negociar esto con el niño. Bueno, es que básicamente los hábitos de sueño y hábitos de alimentación y hábitos de todo empiezan desde bebés, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que acostumbrar a nuestro bebé desde que es bebé con que pues, se apaga la luz, o sea, hay que hacer una rutina de sueño. En todos los niños, a todas las edades, hay que hacer rutina de sueño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a los bebés habitualmente, dependiendo de las actividades de casa de mamá, si es una mamá que está todo el día o que llega del trabajo y lo ve en la tarde, pero habitualmente en la noche los bañan. Entonces, es también en casa, apago el radio, apago la tele, bajo intensidad de luz, preparo el agua del baño, el niño va a relacionar el baño con que ya es hora de irse calmando, le doy su cena, su leche, su papilla, lo que vaya a comer, su cenita, su merienda y me lo llevo al cuarto, ¿no? Entonces en el cuarto, bajo intensidad de luz, le leo un cuento, le canto una canción y todo eso va a ir preparando al niño para avisarle que ya es hora de dormir. ¿De acuerdo? Y en lo que vamos formando ese hábito, bueno, le apago la luz, el niño va a estar despierto porque pues el niño cuando nace despierta y duerme a la hora que quiere cuando está en el vientre, pero afuera tiene que irse acostumbrando. Entonces ese hábito lo vamos haciendo con hábitos de sueño, ¿de acuerdo? Vamos haciendo un ritual de sueño. Cuando nuestro niño ya está grande, un preescolar, no se quiere dormir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pues yo no sabía, no llevé orden cuando era más chiquito y entonces yo llego a las 9 del trabajo y a esa hora me pongo a jugar con él porque yo no jugué con él todo el día, pues entonces también como papá tengo que entender que pues yo no jugué con él, pero mi niño ya tiene que dormir, porque el sueño que es más útil a esa edad es el sueño que se da antes de las 12 de la noche. Entonces, bueno, a esa edad, entonces a lo mejor te leo un cuento y nos dormimos. ¿De acuerdo? O sea, es ir haciendo otra vez un ritual de sueño. Obviamente, si el niño está acostumbrado a ver pantallas o en lo que llegan, lo están cuidando los abuelos y los abuelos, pues pobrecitos, ya no aguantan el ritmo de un niño. Si uno no los aguanta, los abuelos menos, ¿verdad? Sí. Entonces los abuelos le ponen la tele, pero la tele está prendida y el niño ya de la tele se va a ir a dormir, imposible que se duerma. Entonces también es hacer esa conciencia de apago todas las pantallas 1 hora antes de dormirme. Idealmente 2, a los niños que ya están pues muy habituados a la tele. Y en niños chiquitos que ya te das cuenta que pues no va a dormir porque está pegado a la tele o a la pantalla o al iPad, al video, yo qué sé, pues entonces se lo quitas. Y se lo quitas y el niño tiene que aprender a que ni modo, o sea, no se negocia, te vas a dormir. Y sí, van a ser a lo mejor 2 a 3 semanas muy pesadas, el niño va a hacer mucho berrinche, porque lo que está haciendo ese niño es que está teniendo un síndrome de supresión, ¿de acuerdo? Porque está teniendo un síndrome de supresión como aquel que le quitas una droga ilícita, ¿de acuerdo? Pero lo va a tener que ir quitando, ¿de acuerdo? Entonces, se lo quitas y se lo cortas. Nada de que ahorita le pongo 20 minutos y al rato 10 y no. O sea, se lo quito, me va a hacer berrinche, sí, tengo que estar preparado para generar tolerancia, ¿no? A esos berrinches y entender que lo que está haciendo el niño, pues no es un berrinche en sí, es una conducta neurológica que está asociada a que le estoy quitando un estímulo al que el niño ya está acostumbrado, pero yo se lo hice, entonces pues me aguanto a que mi hijo se corrija esa parte. Y se vale buscar ayuda, ¿no? También se vale ir al neuropsicólogo, hacer ciertas pruebas y nos van a dar muchos tips y todo, y ejercicios sobre todo para volver a adaptar a nuestros hijos a la normalidad previa a las pantallas.
Perfecto, sí, bueno, implica una reeducación, supongo, también para el tema de los adultos, porque igual cuántas Claro. veces nos hemos cachado en el teléfono y en la tele y no percibimos ni siquiera qué estamos haciendo, o sea, como que nos desconectamos, pero estamos conectados. Es algo bien raro, pero al final está sucediendo en muchas casas y yo creo que en muchos casos en específico, ¿no? Y Así es. bueno, para esto que mencionabas, la verdad me gustaría como saltar a este otro temita porque es una oportunidad para aprovechar e ir al médico y checar cuáles son los aspectos que tenemos, cuáles son los aspectos de mejora y qué mejor si lo tenemos desde el teléfono. Ahora sí que aprovechamos el teléfono para algo positivo. Y bueno, tenemos Brim Connect, esta aplicación que justamente me gustaría invitarlos a todos ustedes que la descarguen, que chequen, que la revisen, que exploren qué es lo que hay. Y bueno, nuestra doctora Cintia está dentro de nuestra red de conexión de Brim Connect, así que si la quieren buscar, ella se encuentra ahí. Aquí está el código QR para que puedan descargar la aplicación. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Si ya detectamos que nuestro niño tiene este tipo de problemas y nosotros mismos estamos cayendo en estas conductas de estar pegados a los dispositivos, bueno, busquemos ayuda tanto psicológica como de médico general, busquemos qué es lo que tenemos y qué señales ya estamos dando. Como nos decía la doctora, a lo mejor esto de que estamos viendo las pantallas demasiado cerca y ya lo estamos percibiendo como que, ay, me duele el cuello por otra señal y no por tal vez tener la pantalla tan cerca, pues chequen la aplicación. La verdad es que el costo es muy accesible. Tenemos un plan individual de 49.90 pesos y un plan familiar de 99.90 pesos que tiene llamadas o videoconsultas ilimitadas, tiene este tema de seguimiento en cuestión de terapia con precios preferenciales, en cuestión de nutrición con precio preferencial y en cuestión de médico general también con precio preferencial. Y por otro lado, nuestros embajadores de salud, que son aquellos médicos de casa, que la verdad no hay costo adicional en consultas o videoconsultas con ellos. ¿De acuerdo? Los invito a que descarguen la aplicación, está en todos los sistemas operativos, también nosotros nos encontramos en todas las redes sociales para que nos busquen, nos sigan y encuentren más eventos como este y más temas interesantes como este. ¿Qué es lo que van a encontrar en Meeting Connect? Pues monitorear su salud, van a poder ahí establecer sus signos vitales, van a poder registrarlos y darle seguimiento a ustedes mismos, agendar videoconsultas en segundos con médicos, les repito, ahí está nuestra doctora Cintia, y también comprar sus medicamentos y recibirlos en casa con nuestra farmacia en línea. Entonces, la verdad es que está buenísima esta aplicación para todos. En el plan familiar pueden involucrar a sus vecinos, amigos, hijos, lo que tengan y quieran compartir con estos seres queridos. La verdad es que está buenísimo este plan. Y pues les agradecemos mucho ser parte de este webinar y para pues darles un pequeño regalito, les regalamos una videoconsulta gratis con el código juegos. Esta videoconsulta aplica con nuestros embajadores de salud. Les vamos a hacer llegar por correo esta promoción y justamente toda la explicación de con quién aplica, con quién no, pero usen este código, usen esta videoconsulta para que pues puedan resolver dudas, puedan tener ahí a lo mejor esos temas que dejaron desde hace mucho y que traen arrastrando y después voy al médico, pues úsenla en este momento y la verdad es que va a ser muy, muy funcional para todos nosotros. Les agradezco mucho su tiempo y esperamos verlos en el siguiente webinar. Muchas gracias, doctora. No sé si quiera agregar algo más. Pues nada, gracias por la invitación, espero que haya sido de utilidad y pues nada más, ¿no? Conéctense con sus hijos, sería el mensaje, ¿no? Conectémonos más con nuestros hijos porque, pues sí, los efectos de las pantallas están generando mucho daño en nuestras infancias, entonces se vale usarlos, pero también se vale atenderlos, ¿no? Gracias. Excelente mensaje. Justamente para rematar, conectémonos presencialmente, físicamente y en el contexto que estamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, bye.